Muy buenas tardes. Con este delicioso frío de invierno, ventoleros y lloviznas, feliz de poder compartir con ustedes un programa más de alto voltaje con Fausto Amador Arrieta. Nuestro tema de hoy es Chile, y Chile que está en elecciones de segunda vuelta este fin de semana, en que se juega muchísimo por las características de estas elecciones, y un Chile que hasta el 2019, después de la brutal dictadura de Pinochet del 70 al 90, empieza una democracia ejemplar para América Latina, instituciones democráticas, un desarrollo envidiable por todos los países de América Latina y reconocido en el mundo, institucionalidad, economía, todo supuestamente funciona muy bien en Chile. Sin embargo, en el 2019 hay estallidos muy violentos que todos aplaudimos porque da como resultado una constituyente, pero ahora vemos en las elecciones que lo que se ve desde afuera no es lo que pasa adentro en Chile. Y el programa se trata de eso, de analizar con Fausto qué pasa, qué pasó en la época de Pinochet, qué pasó en esos 20 años de democracia ejemplar y desarrollo económico en Chile, y después caer en qué se esperan las elecciones. Buenas tardes, Fausto. Hola, Mimi, ¿cómo estás? Qué rico estar discutiendo un tema, digámosle, lo menos que se le puede decir es controversial, sino realmente asombroso. Yo concuerdo con vos que después de la dictadura de Pinochet, Chile hizo un retorno a la democracia. Habría que apuntar que el tema de lo ejemplar de la democracia chilena, yo la pondría con unas enormes comillas. Porque es ejemplar, ¿cómo te diría? Es ejemplar desde el punto de vista formal. Por casi 4 décadas, Chile construyó un sistema económico y social que era la envidia de todo el mundo, pero es que es una envidia equívoca. Es la envidia dentro de una época de un dominio ideológico y cultural del neoliberalismo. Y ella era la patria del neoliberalismo, el lugar donde parecía que el neoliberalismo funcionaba. Y entonces todo el mundo decía hay que hacer las cosas como en Chile. Yo recuerdo cómo cuando yo estuve de asesor en Nicaragua de Bolaños, de don Enrique Bolaños, enviaban a los asesores, a los que iban a dirigir la política social del gobierno de don Enrique Bolaños, los enviaban a Chile, a los que iban a montar la política social, y regresaban fascinados con la política social chilena. Qué equívoco más gigantesco. Construyó un sistema económico social que se sustentaba en un rápido crecimiento económico basado en la exportación de productos agrícolas y minerales extractivos, y en políticas sociales muy focalizadas y muy eficientes. Pero por favor, en realidad todo eso estaba fundado en una gigantesquísima pobreza y en una violenta desigualdad que mira, fue disminuyendo muy lentamente. En 1990, cerca del 40% de los hogares de Chile eran pobres. Y prácticamente 10 años después, ya cuando le decíamos que era fantástico Chile, apenas había bajado la pobreza. Pero la desigualdad es una cosa, las pobrezas tuvieron
una gran capacidad de bajarla después, sobre todo en la década del 2000. Pero lo que es la desigualdad era una barbaridad. El Gini de la época de la caída de Pinochet estaba cerca del 0.6, del 60%. Y así estuvo hasta el 2000. Y recientemente todavía está en 48. O sea, Chile es apenas menos desigual que Costa Rica. Pero esa desigualdad es una desigualdad de ingresos que oculta algo muy importante. Si hay desigualdad de ingresos en Costa Rica por encima del 0.5, tenés la educación que es gratuita y no tenés que pagarla. Tenés comedores escolares que no tenés que pagar. Tenés una serie Tiene salud, salud. cuido de niños, En ancianos. cambio, ¿cómo vas a comparar la desigualdad o la pobreza en Chile cuando con el ingreso habrías tenido que pagar la escuela, pagar el transporte a la escuela, pagar la salud? Pinochet dejó un país en donde todo, incluso la educación, era privatizada. Las pensiones que son uno de los puntos Ni, del estallido. ni me digas, precisamente esa fue una de las gigantescas modas, la privatización de las pensiones, todas con puestas en las bancas como acciones de las bancas que se fueron a los Estados Unidos, que cayeron violentamente. O sea, realmente el nivel de inseguridad social que existía era tremendo. Entonces, ¿bajo qué régimen estaba Chile cuando regresó la democracia? Bajo la constitución que había hecho Pinochet. Y los nuevos demócratas, los partidos democráticos, las coaliciones que se hicieron, aprendieron a ser de una prudencia realmente extrema, porque tenían pánico de que se excedieran y que de repente hubiera una tentación de otro golpe de Estado o algo parecido. Y entonces fueron modificando pero muy lentamente esos procesos. Es que Mira, fue y así, un cambio la democracia con un ejército intacto, ¿verdad? así es. Entonces y además, no con el apoyo de toda la población, con fuerzas políticas pinochetistas muy, muy fuertes y enraizadas en el poder económico. Entonces, el alto poder económico y el ejército seguían siendo pinochetistas y el gobierno centro-izquierda o centro-derecha viendo a ver cómo sorteaba esas fuerzas que eran como un y la sorteó de la peor forma posible. Es decir, dejaron intacto el aparato de la desigualdad, dejaron intacta a la gente en la completa inseguridad social, con todas sus redes sociales de apoyo desbaratadas. O sea, la democracia chilena era extremistamente de derecha. Fue una democracia de extrema derecha. Si nosotros quisiéramos hacer en Costa Rica el Chile que administró la democracia chilena, diríamos nosotros que no hay ningún candidato en estos momentos de extrema derecha en Costa Rica no, ni siquiera que propongo a una cosa semejante. La ejemplar democracia chilena fue de extrema derecha. Por eso cuando dicen que seamos moderados, por favor, eso no era moderación. Además hay una característica, y perdón por meterla en esto, que no es de análisis económico político, pero sí es importante desde el punto de vista antropológico social. La enorme desigualdad en el trato y la relación cotidiana entre las clases sociales en Chile. O sea, eso se mantuvo. O sea, la clase media alta y rica
la élite, con una actitud de desprecio total y señalamiento permanente de inferioridad hacia las otras clases sociales. Es decir, muy duro, muy sensible. Se podía olfatear eso en Chile. Dichosamente, las altas clases sociales, esas que eran despreciativas de todo, eran una pequeña minoría. Insolente, pero pequeña minoría. Pero muy insolente. Pero el grueso, Mimi, tendrás que admitirlo, el grueso de las clases sociales hasta la clase media alta chilena son para mí lo más amoroso que hay en América Latina. Son gente de una educación y un trato y una suavidad y una amabilidad realmente extrema. Pero bueno, vos tenés razón. Y de hecho esa prepotencia es uno de los elementos, incluso entre los ministros, porque a partir de ellos, porque muchos de los ministros, sobre todo en los regímenes de la derecha, vienen de las clases muy altas y así han tratado a la población, y es uno de los componentes de la rabia. Entonces, y esa morosidad que vos señalaste, esa relación del intelectual a la clase media alta bien educado, que es un ejemplo en América Latina, ¿verdad?, de formación. Responde ante esa agresividad y esa insolencia de la clase alta con cierto temor, ¿verdad? Entonces, perdón que lo señale, pero es que, por ejemplo, la clase alta nicaragüense nunca fue así, la clase alta costarricense nunca fue así, las salvadoreñas, ¿sí? ¿Verdad? Bueno. Da características de relación diferentes entre la población. Sí. Perdón. No me voy a meter al tema, Mimi, porque realmente tu visión de la clase alta nicaragüense no es la mía. Pero sí, la clase alta costarricense sí, tenés toda la razón, la clase alta costarricense no tiene ese grado de prepotencia. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre en Chile? En Chile, desde que cae Pinochet, pasan 16 años de una forma en donde pareciera que el pueblo también fue tremendamente prudente y sintió que era preferible esa sensación de inseguridad que los peligros físicos a los que estaba sometido bajo la dictadura. Pero en abril de 2006 estalló la Revolución Pingüina. Sí. Ya nadie se acuerda de la Revolución Pingüina. Se le decía pingüina porque los uniformes de los estudiantes de secundaria eran de un saquito negro, con un pantaloncito marrón y una camisa blanca que parecían pingüinos. Los estudiantes de secundaria, esa revolución de los estudiantes de secundaria, maravillosa, porque fue realmente maravillosa, es una en la historia de Chile o de América Latina, probablemente es el movimiento social más maravilloso que ha existido. Ni siquiera en Chile se ha vuelto a repetir. Los estudiantes de secundaria ya son precursores del presente chileno. ¿Por qué? Porque enfrentan el neoliberalismo en la educación secundaria, a favor del derecho a la educación. Como la educación era privada, los colegios podían escoger, podían no admitir a alguien, tenías vos que pagar, el sistema educativo estaba municipalizado, horrible. Y después la autoorganización, porque es un movimiento separado de los partidos políticos y se manifiesta por primera vez en secundaria la crisis de representatividad de los partidos políticos. Luego su amplio espectro iba más allá de los marcos ideológicos. Los dirigentes de la revolución pingüina estaban dirigentes de muchachos que venían del Partido Comunista o que estaban afiliándose a las Juventudes Comunistas y militantes de la UDI, de la derecha pinochetiana, estaban juntos en esa protesta. Y luego el nivel de masas. Fue la mayor protesta de estudiantes en la historia de Chile hasta ese instante. Más de 600.000 estudiantes en paro. Y luego... ¿Tambalearon al gobierno de la Bachelet? Sí, claro, era el segundo año de la Bachelet y bueno, la tambalearon, correcto, la tambalearon,
pero no entendió. No entendió, Mimi. La sordera neoliberal de la izquierda gobernante no entendió, porque la socialdemocracia a la que pertenecía Pinochet se había neoliberalizado. Era la moda de la tercera vía, en No, no donde Pinochet, la Bachelet, el la Partido Bachelet, Socialista. sí, no sé qué dije, pero Pinochet. bueno, no, claro que no. Estoy, gracias, Mimi. No, la socialdemocracia, digo, se había neoliberalizado. Estamos en los tiempos, te decía yo, de este inglés, ¿cómo se llama? Tony Blair y la tercera vía, que la tercera vía no fue un rescate de la socialdemocracia, sino el pasaje de la socialdemocracia al neoliberalismo. Y entonces, Mimi, pasaron, les prometieron cambios, finalmente el movimiento fue decayendo y los cambios fueron lentos y no pasaba nada. Pasaron 5 años más sin que ocurriera nada y entonces surgió la movilización estudiantil de 2011. Otra vez el movimiento estudiantil. Y yo dije que la rebelión de los pingüinos había sido maravillosa. ¿Por qué? Porque habían evitado la violencia, habían evitado los saqueos, habían evitado que se atacaran a los edificios. Ellos mismos habían organizado la protección de los colegios y de las escuelas y habían comenzado entre ellos a hacer autoayuda en la reparación de las aulas que estaban descompuestas. O sea, algo nunca visto. En la movilización estudiantil de 2011 no. Ya la paciencia no se aguanta y ya se parece a las características más del movimiento actual. Y comienza, como toda la vida, comienza con un pequeño pretexto, una ocasión, llamémosle una chispa. Pero la chispa es neoliberal. La chispa, sí, la chispa es neoliberal porque fue una cosa tontita, ¿verdad? La Universidad de Chile iba a privatizar, a vender una de sus instalaciones. Era el colmo ya. Estalló. Comenzó en las universidades, en las públicas primero, se extendió a las privadas, se extendió otra vez a secundaria y ahí fue una cosa tremenda. El movimiento fue el movimiento social más fuerte desde el retorno a la democracia, se universalizó. De ese movimiento surgen dos grandes figuras, que fue la presidenta de la Federación Estudiantil, Camila Vallejos, que en algún momento la declararon la comunista más influyente del mundo, y otro que sustituyó a Camila Vallejo cuando Camila Vallejo, por algún error que cometió, perdió la reelección a la federación y eligieron como presidente de la Federación de Estudiantes a Gabriel Boric. Por eso es que la gente reconoce en Boric ese ancestro no político partidario, no ligado a esa coalición de partidos que se había acomodado al régimen que había heredado de Pinochet. Y mira, quiero decirte que realmente se trató durante el periodo de la democracia varias veces de cambiarlo, de hacer una constituyente. La Bachelet comenzó, pero como una cosa, clases, estaba haciendo clases para enseñarle a la gente cómo se hace una constituyente y cómo tenían que hacerla, y hacía cursos en los barrios y estableció un anteproyecto de constitución, o sea, una cosa. Y luego perdió las elecciones y eso se tiró a la basura. Y las cosas siguieron. Quiero decir que a nivel estudiantil hubo gigantescas reformas, ¿verdad? Se reformó muchísimo, sobre todo en 2016, no se eliminó completamente la privatización de la educación, pero sí se eliminó que se hiciera lucro
a partir para los institutos que recibían ayudas estatales, que no pudieran bloquear a un estudiante que entrara, que tuvieran que admitir a todos los de la misma familia en el instituto. O sea, hubo grandes cambios, que hubiera pase escolar gratuito, universal, todo el año, y no solamente durante las clases. Hubo grandes cambios. Hubo grandes cambios, pero en lo esencial, fuera del movimiento estudiantil, lo esencial siguió igual. Bueno, llegó 2019, octubre de 2019, y en octubre de 2019 otro detonante, aumento de precios del transporte del metro. Dice que lo pasaron a 30 pesos, no sé de cuánto era antes, pero lo pasaron a 30 pesos. Y yo me acuerdo de los de 30 pesos porque la gente decía, no estamos protestando por 30 pesos, estamos protestando por 30 años, por los 30 años que habían estado pasando. Entonces, de nuevo, la fuerza movilizadora de 2019 fue estudiantil, porque eran los que más iban a resentir el incremento de forma inmediata, y además era el único grupo social con capacidad autoorganizada. Realmente la democracia en donde los partidos no habían podido rescatar y ser los intermediarios de las demandas populares, habían cedido esta intermediación de la demanda social a las organizaciones estudiantiles y eventualmente a los sindicatos. Entonces se extendió a todas las clases sociales. Estas cosas fueron tremendas. Creo que en algún momento vos y yo hablamos de ella. El gobierno comenzó con la fuerza a despreciarlos, a llamarle vándalos. A decir que estaban infiltrados, que era un movimiento externo, tratando de señalar que era Venezuela. Que era Venezuela, correcto. Y los cubanos, que posiblemente alguna participación tenían, pero eso no arranca un movimiento popular de ese nivel, jamás. Yo no sé si tenían un movimiento porque fue espontáneo. Fue espontáneo. No, cuando señalaban la toma del metro en casi militar que se dio, cosas de ese tipo. Sin embargo, es decir, los estudiantes chilenos habían tenido muchísima experiencia. Entonces, aceptaron todo eso y finalmente el gobierno, todos los partidos políticos llegaron a entender que era necesario cambiar, que no se podía seguir manteniendo la gobernanza bajo la constituyente de Pinochet. Hicieron un pacto para hacer una constituyente y hubo un plebiscito que fue de una gran participación, de mayor participación popular, en que dijeron apruebo, y aprobaron el plebiscito diciendo que no fueran los partidos, que no fueran representantes de los partidos los que estaban electos, que fueran directamente la gente, que hubiera independientes, que no estuvieran vinculados con partidos, que fuera paritario, que se pusiera de forma que los delegados constituyentes fueran mitad hombres y mitad mujeres, y así fue. Es el primer lugar del mundo en donde existe una constituyente o una asamblea completamente paritaria. Y entonces llegaron las elecciones, a las propias elecciones se presentaron tanto, y era tan enredado aquello, porque se presentaban personas, se presentaban individuos, se presentaban partidos, se presentaban coaliciones, y nadie sabía cómo a quién tomar. La participación era tan enredada que hubo menos participación. Sin embargo, el resultado fue formidable. Fue una bofetada brutal a todos los partidos políticos y un movimiento claramente hacia la izquierda, hacia una renovación del pacto social con un fuerte ascenso de
el restablecimiento de los derechos ciudadanos y de los derechos sociales. Y los partidos... sí. Quedemos acá para poder hacer el corte de medio del programa y regresamos en unos minutos con ustedes. Buenas tardes de nuevo. Nuestro programa de hoy, para los que se incorporaron tarde, Chile, inevitablemente Chile, e importante Chile para hablar sobre lo que está sucediendo. Fausto nos llevó por la historia desde Pinochet hasta el 2019. Y de todo lo que se habló en la primera parte, creo que podemos rescatar algo, una frase con la que terminaste. El pacto social que se buscó construir a partir del 2019 y que no existió por más de décadas en Chile. A pesar del desarrollo económico y social, la ausencia de ese pacto social, de un Estado social de derecho que permitiera el ascenso social, no permitido en Chile porque la educación privada hacía que muy difícilmente las clases con menos recursos pudieran ascender socialmente. Y además la inseguridad sobre ¿qué pasa conmigo? No tengo pensión, mi pensión es de hambre, ¿cómo voy a vivir? Es decir, esa seguridad que tenemos nosotros por la seguridad social, de que tenemos salud, que tenemos educación, que tenemos pensiones, ¿verdad? Aunque no tengamos suficientes ingresos. Eso no se da en Chile a pesar del enorme desarrollo económico y genera lo que vamos a entrar ahora a ver. En el fondo, después de la constituyente, que aplaudimos todos, Fausto, porque si en algo fuimos emocionalmente sinceros, fue Chile a un estallido social y a un conflicto, y logró a través de la búsqueda de la constituyente crear ese pacto social nuevo. Pero bueno, se acercan las elecciones, ¿verdad? Y se polariza la sociedad. Vamos a ver. Lo primero que ocurrió en las propias constituyentes es que de 155 miembros de la constituyente, solo 50 de ellos militan en partido de derecha o de izquierda. O sea, apenas el 30% está en partido. Las elecciones constituyentes le dieron una bofetada en la cara a los partidos constituidos, a los partidos tradicionales, de derecha y de izquierda. Eso fue lo primero. Lo segundo es que el 64% de los electos eran independientes. Independientes que se habían presentado con su nombre o independientes que para ser electos habían pedido participar habían hecho algún grupo, alguna lista comunal o habían entrado en forma de grupos, pero no como militantes partidarios. 64%. Algunos les dicen neófitos, pero no, hay profesores universitarios, hay gente muy brillante en esa convicción constituyente. Había uno de los grupos de los que sacó más diputados de esos grupos independientes, que se llamó la Lista del Pueblo, que decía algo así como que la crisis a la que llegó la institucionalidad chilena se debe precisamente a que el sistema de partido había sido capturado por la élite económica que controlaba Chile. Y en esas condiciones le va a ocurrir a Chile otra cosa. Resulta que en medio de la constituyente se producen elecciones presidenciales. Y las elecciones presidenciales sacan a dos personajes inverosímiles. En la derecha sacan a Kast. Derecha cavernícola, diría Vargas Llosa. Es decir, es que no es derecha, estamos hablando de derecha cavernícola. Pinochetiana. Pinochetiana, nazi, hijo de un nazi, alemán.
¿verdad? Sí, hijo de, no, de un miembro de la Wehrmacht. ¿Verdad? O sea, Era un miembro del ejército alemán exiliado, pero bueno. Y bueno, él mismo en su juventud como abogado socio de la firma de Pinochet. Pero sigamos adelante. Ese es uno. perdón, ¿Por qué es una analicémoslo un sorpresa él? poquito, Fausto. ¿Por qué? Sí, 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 sí. ¿Por Porque qué es él, lo una sorpresa? liberal, es totalmente liberal en lo económico y totalmente conservador, reaccionario en lo social, ¿verdad? O sea, los dos extremos, neoliberal con conservadurismo cavernícola, ¿verdad? Eso es. No digo que sean antípodas, yo. No, ¿No? No, no pero necesariamente son antípodas. Muchos se han presentado, pero sí, son los dos elementos que hay que distinguir. Ahora, lo esencial no es tanto que las características personales de él. Lo más importante es cómo él surge. Él no surge del partido tradicional de derecha. Él tiene que romper con el partido tradicional de derecha y, y poner su propio partido, porque está tan desprestigiado la institucionalidad partidaria que si no sos un partido nuevo, simplemente no se te va a poner atención. Y esa es una de las características personales de él. Él hace su partido, sale con menos diputados, etcétera, más de lo que uno hubiera pensado, pero es un partido nuevo, el Partido Republicano. El otro, Boric, Gabriel Boric, el gran dirigente del movimiento estudiantil, que siguió en la política, que siguió con mucho brío en el Parlamento como diputado. Boric, en mayo, no le faltaban firmas para poder presentar su nombre a una primaria. ubiquémoslo también a Boric, Frente Amplio, aliado con el Partido Comunista. A mí se me hace un poco Podemos, ¿verdad? O sea, ese tipo de visión muy antisistema y muy, hay que cambiar absolutamente todo. En lo que puedes llevar razón, pero no en la forma, no es tan fácil, ¿verdad? El cambio de un lado para otro. Mira, yo lo que te diría con relación a Boric es que él mismo viene de un partido que se llama Frente Amplio y su mayor defecto es que está aliado con el Partido Comunista. Y de hecho, esa coalición en la que estaba con el Partido Comunista es lo que hizo que los socialistas se retiraran. Los socialistas, o por lo menos estaban metidos en la coalición y se retiraron. Pero es que los comunistas chilenos no son los comunistas de cualquier parte. Y si se llaman comunistas y siguen teniendo fuerza, es porque el Partido Comunista Chileno tiene una enorme trayectoria democrática en Chile. Y tiene todavía, y tuvo un enorme peso y un enorme prestigio en la lucha contra la dictadura de Pinochet. Probablemente de los que más luchó contra la dictadura de Pinochet. Entonces, las posiciones de Boric, mira, yo estuve viendo las posiciones de Boric, no he logrado encontrar nada, Mimi, nada que sea extremo. Lo que yo... Sí encontré los choques en relación a extremos del Partido Comunista con Boric en estas semanas. Sí, claro, ¿Verdad? Donde el claro, Partido por Comunista le supuesto. dice, trata mal, insulta a una de las personas que Boric quiere atraerse, o sea, para sus votos, por ejemplo, o el Partido Comunista que dice no vamos a cambiar nada de nuestro programa de gobierno, lo que hace que los socialistas entonces digan, entonces no nos acercamos.
¿verdad? Lo que hay ahí en el fondo es la debilidad, la fuerza de las coaliciones y la debilidad de las coaliciones cuando hay diferencias conceptuales grandes, ¿verdad? Bueno, efectivamente, pero el Partido Comunista incluso se tuvo que excusar de haber insultado, tuvo que retroceder. Bueno, lo que te quiero decir es que el propio Boric, presentado como un loco extremista, no lo es. No, no, no. No lo es. No Lo es. importante que tenemos que resaltar en este momento, y eso es lo que a mí me parece que es decisivo que tomemos en cuenta, es que cuando se producen los movimientos sociales del 19, ¿sí? Del 19, siempre me confundo el 18 con Nicaragua, del 19, la popularidad que tuvieron esos movimientos fue gigantesca. Cerca del 70% de la población los apoyaba. Pero ocurre que en el aniversario de la celebración de ese movimiento, cuando ya no hay necesidad de ningún enfrentamiento violento, no sé si provocado o a propósito, o infiltrado con grupos de afuera o no, con agentes provocadores, no sé cómo ocurrió, pero se produjeron movimientos gigantescamente violentos y la gente comenzó a temer. Surgió un nuevo tema. El tema ha sido la seguridad, la sensación, la búsqueda de la paz, la necesidad el orden, más que la paz, orden, orden, ¿verdad? Orden. Porque no es una paz de reconciliación, porque Kass no hubiera podido recoger todas las fuerzas, sino es por orden, ¿verdad? La orden. mano fuerte que va a ordenar este país que está en un caos y un desorden. Y sobre todo, y las fuerzas de Kass, tenemos que recordar adicionalmente que son sobre todo de las regiones, no es un movimiento metropolitano el que le da el peso, sino las zonas de más atraso cultural. Y que Pero fueron bueno, socialistas y que siempre apoyaron al Partido Socialista y que ahora están apoyando a este señor de derecha extrema, cavernícola, porque les está ofreciendo orden, estabilidad, ¿verdad? así es. Tomando en cuenta la bajísima participación electoral que hay en Chile, ¿verdad? Donde apenas el 47% fue a votar, el 47%. En las elecciones presidenciales, 34% fueron a votar. O sea, menos del 50%. Y si lo dividís entre los que votaron por uno y votaron por otro, te vas a dar cuenta que los que apoyaron, lo que ganó Cast, 27 es el 27 del 47, por 4-8, no llega al 10% de los electores. O sea, no es que los que antes apoyaban a los socialistas ahora apoyan a Kass. Lo que ocurrió es que los que antes apoyaban a los socialistas los socialistas perdieron la representatividad que tenían. Y entonces es la crisis de representatividad política la que está detrás. Pero lo esencial en estos momentos es que si ganara Kast, los resultados de la constituyente que van a tener que ir a ser aprobados por votación estarían de nuevo en cuestión. Y Kast no puede gobernar así. Kast no representa el orden. Kast representa la ingobernabilidad de Chile. Porque si Chile llegó a esta situación de conflictividad social, fue precisamente porque siguió precisamente el tipo de políticas que Kast está, al que Kast está pero pareciera, regresar. gracias al señor, que no es Kass quien va a ganar las elecciones, sino hasta el momento las encuestas están favoreciendo a Boric.
¿verdad? Efectivamente, pero El si 13 al incluso si 16%, es bastante, es ¿verdad? mucho, es mucho, pero digamos que inmediatamente después de las elecciones, yo me puse a ver, me puse a ver los cálculos y digamos, Franco Parisi, que no se sabe, la gente de Parisi es antisistema, quién sabe con quién está, un señor que nunca puso un pie Pero en Chile. exacto, hagamos ese análisis porque es realismo mágico. Un candidato que dirigió su campaña desde Estados Unidos, porque no podía estar en Chile, porque tenía deuda de pensiones alimenticias, ¿verdad? Entonces, desde Estados Unidos por internet dirigió la campaña y sacó un 12 o un 13%. Casi un 13%, el 12.8%. O sea, casi, casi 900, no, 900.000 personas votaron por él. Es una Lo que demuestra el futuro de la democracia, eso está claro. El futuro de la democracia, de los plebiscitos, como en Suiza, ¿verdad? La participación ciudadana, o sea, todos los elementos positivos que tiene el Internet. Pero bueno, yo te decía que apenas surgieron las elecciones, yo hice un cálculo rápido, dije, la democracia cristiana no se va a ir con un troglodita como este. Los socialistas jamás se van a ir con un idiota como ese. El Partido Comunista, que estaba representado por Eduardo Artés, la Unión Patriótica, porque no hay un solo Partido Comunista ya, tampoco se van a ir van a pegarse la quemada de no darle el apoyo a Boric. Entonces, yo hice un cálculo muy rápido. Supongamos que los de Franco Parisi, todos se vayan con Antonio Cast. Cast tocó su techo con el 27%, más el 12% del otro, lo más que llegan es al 39%. Pero No hay los de manera París sí que jamás gane. se van a ir con Castro. Claro, Es claro, gente claro, más cercana a la izquierda, porque París sí claro. es de izquierda, es mucho más cercana a la izquierda es Por más, la supuesto, mayoría por se van a ir supuesto. con Boric posiblemente. No, por supuesto. No sabemos si todos son... es muy complejo. No se puede saber Pero lo que es digamos que se el vaya votante muy de París. tranquila, que Pero se- yo te decía, yo solamente te quería decir que justo acabado leyendo los periódicos y acabando de ver qué es lo que decían los resultados de las elecciones, yo decía, Boric tiene que ganar. Ahora, ¿qué es lo que significa el triunfo de Boric? Porque yo creo que Boric va a ganar, no hay manera en las que últimas regresemos. encuestas de estos días, ¿verdad? Le dan de verdad entre un 3% a un 16%. Pongamos un término medio, debería estar ganando mínimo por un 5 o un 7%, Boris. Es decir, pareciera que es muy segura, ¿verdad? Pareciera, porque en este mundo de la política, hasta que estén las elecciones hechas, no sabremos. Sí, algunos le dan menos. Ayer salió una que lo pone apenas ganando con un pelo, pero no hay ninguna que lo ponga perdiendo. Y efectivamente las más serias, y faltan varias semanas para eso, Boric está imponiendo su línea. Te quiero decir que Boric es un gran dirigente. No es cualquier persona, es un tipo con un carisma extraordinario. No Es le un estaba muchacho bajando al piso. Pedro Iglesias es un gran dirigente y con enorme carisma. No me gusta correcto. Iglesias, ¿ya? Porque Sí, siento que ya puesto frente a la realidad choca, ¿verdad? ¿No? sí, sí, Pero tenés es razón. otra discusión, es otra No, discusión. no, 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 Mimi, vos en esta ocasión tenés toda la razón. Vos sabés que Gabriel Boric se tuvo que internar en un hospital psiquiátrico recientemente y tuvo que decirle a todos sus seguidores que padece de un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Sabías eso? No, no sabía eso, pero me Bueno, entonces, fascina, me para, fascina. para, que, para que veas cuánta razón tenés. Es decir, no es eso, no, si es eso. Lo que te quiero decir es que las posiciones de Boric, las posiciones políticas de Boric, no son las posiciones políticas del Podemos de España.
Las posiciones políticas de Boric son de una enorme sensatez. Y el problema, y esto es lo que No, y es quisiera yo que que Podemos usáramos los es últimos un 5 típico minutos. movimiento de academia y eso es lo que Sí, lo hace tan peligroso y tan torpe, sí, sí, pero no está, radical no está, y alejado de la sí. realidad. Correcto, por eso mismo Boric es un movimiento social, Mm. no es comparable, ¿verdad? Pero ¿para qué vamos a trazarlo comparándonos con Podemos? Tenemos solo 4 minutos y medio. Por eso, por eso. Entonces, lo que yo te quería decir con Boric es que es una persona ¿qué es lo que significa el triunfo de Boric? El triunfo de Boric significa, más bien Kast, el peso de Kast, si no gana, ¿verdad? Si no gana, es lo mejor que le pudo pasar a la Asamblea Constituyente. Es una ducha de realismo que le cayó a la Asamblea Constituyente. Le dijo, cuidado con excederse. Ustedes tienen que adecuarse a la cultura chilena. No pueden irse más allá, no pueden enfrentarse a lo que la gente está dispuesta a aceptar de una constituyente. No pueden super radicalizarse. Miren lo que pasó con el radicalismo, el peligro gigantesco. Entonces yo creo que una asamblea constituyente debe englobar el conjunto de las demandas de la sociedad, pero debe englobarlas de una forma en que responda a mayorías sociales que le den sustento, que le den cuerpo a una nueva institucionalidad política. Y yo creo que el susto de Kast es un susto enormemente saludable porque le da a la Asamblea Constituyente un enorme sentido de realismo. Y es una cosa muy importante para Boric también, porque ha aprendido, yo creo que mira, se dice una de las cosas que le critican, pero sobre todo he visto la crítica de la derecha. Cuando yo he leído las cosas que habla tanto la democracia cristiana como los otros, he leído que el tipo es difícil de llegar a acuerdo, que es un poco terco y testarudo, que se mantiene demasiado en su Te galleta lo y que no pongo se de otra baja del manera, caballo. es Ajá. muy joven. Todo lo que que, estás diciendo son características de alguien que está luchando por el poder en una edad muy temprana. Es decir, lo otro viene con los años, la capacidad de mayor negociación, de darle al otro también la parte que le corresponde. ¿No? Son etapas bueno, diferentes. yo creo que a 35 años ya no es tan joven. Ah, Pero en todo perdón, para caso, gobernar es muy joven. Es decir, para gobernar una sociedad dividida y tan polarizada como la chilena, es muy joven. Le oí una frase que me gusta mucho. Ayer o antier la dijo. He pecado de arrogancia generacional. No hay virtud per se en ser joven. Es decir, qué claro, bien, refiriéndose qué bien. porque le da el apoyo, ¿cómo se llama? Por Dios, el presidente chileno de la izquierda, bueno, no importa, le da el apoyo Audez, a pesar de que él lo atacó de la manera en que lo atacó. Entonces le da las gracias y dice, este pecado de arrogancia generacional. La frase me fascinó. Algo de eso hay y Sichel tiene, tal vez. y algo Fue tiene la que lucha, aprender sí, eso. No, no, iba correcto. más por el lado de Escalona y de la Bachelet y de ellos, del Partido Socialista, ¿verdad? Quien había atacado muchísimo. Sí, de la gente de Proboste. Ajá. Es correcto. Entonces te decía yo que es una ducha de realismo lo que está ocurriendo. Yo soy inmensamente optimista con Chile porque en Chile está la esperanza de Costa Rica. Hemos mucho visto a Chile como un espejo. Cuando iba a Chile y cuando funcionaba el neoliberalismo en Chile, aquí la socialdemocracia se hizo neoliberal. No totalmente, pero se hizo neoliberal.
creo que en esta ocasión lo que está pasando es bueno. Sí, yo igual creo que Chile y Uruguay son focos de esperanza en América Latina y de guía para nosotros. Tenemos que cortar acá porque se nos acabó el tiempo. Gracias, Fausto. A todos ustedes, muy buenas tardes y hasta el próximo miércoles. Pueden seguir el programa en Facebook Live, Alto Voltaje, o obtenerlo en YouTube, en Mimi Prado Alto Voltaje. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mimi. Buenas tardes a Un todos. abrazo. Chao.